Finlandia es uno de los países con mejor sistema educativo del mundo. Para muchos, hablar de educación finlandesa es hablar de eficiencia, calidad y compromiso. Antes de hablar de las fortalezas y debilidades del sistema educativo finlandés, vamos a establecer un breve contexto. Finlandia forma parte de los denominados países nórdicos. Estos son Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. Además de estas 5 naciones, hay regiones autónomas como Åland, Groenlandia o las Islas Feroe, que también son consideradas como parte de los países nórdicos. En cuanto a la Unión Europea, la relación de los países nórdicos con la organización es diversa. De los 5 países, 3 forman parte de la Unión Europea. Estos son Finlandia, Dinamarca y Suecia. Finlandia adoptó el euro como moneda oficial cuando ingresó en la Unión Europea en el año 1995. Dinamarca y Suecia mantuvieron las coronas como sus divisas oficiales tras entrar en la Unión Europea en el 1973 y 1995 respectivamente. Noruega e Islandia no forman parte de la Unión Europea, pero tienen relación con la institución gracias al espacio económico europeo. El sistema educativo de Finlandia siempre ha sido de élite. El país ha contado con un nivel educativo altísimo, gracias entre otras cosas a su economía, su desarrollado estado de bienestar y la inversión que el Estado realiza en la educación. En la década de 1960, Finlandia basaba su educación en una selección de estudiantes. Los alumnos tenían que pasar esta prueba con 11 años, tras solo haber tenido 4 años de educación previos, ya que en el país la educación obligatoria comienza a los 7 años de edad. Los alumnos que obtenían los mejores resultados podían continuar su educación secundaria durante 5 años en un instituto, y con la finalización de esta etapa podían cursar el bachillerato. El resto de estudiantes continuaban realizando unos estudios complementarios de 2 años, y no recibían educación secundaria. En 1968 comenzó la reforma del sistema educativo finlandés. Esta reforma eliminó definitivamente la prueba que tenían que pasar los alumnos a los 11 años, así como también se estableció que todos los estudiantes se concentrarían en un mismo centro, desde los 11 hasta los 16 años. Además, recibirían la misma educación elemental. Gracias a estas reformas se disminuyó, según estudios de expertos del propio país, las desigualdades en el ámbito educativo hasta en un 25%. Actualmente el sistema educativo finlandés continúa siendo uno de los mejores del mundo. Su diseño está centrado en el crecimiento del alumno, de manera que los estudiantes pueden continuar formándose sin parar. La educación en Finlandia es totalmente gratuita. El Estado destina un 11% de sus presupuestos anuales a este campo. La gran mayoría de los colegios son gratuitos. Los centros privados o concertados no abundan en el país. Además de tener la educación gratuita, los alumnos también tienen el derecho a una comida caliente al día en el centro. Otro aspecto fundamental que hace que el sistema finlandés sea uno de los mejores del mundo es la igualdad y las facilidades. En el país, si un estudiante vive a más de 5 kilómetros del centro que ha elegido, el Estado le paga el transporte. Además, los centros no se asignan por zona, como aquí en España, sino que es la propia familia del alumno la que decide qué centro le convence más. El hecho de que el Estado financie el transporte de los estudiantes ayuda a que no haya desigualdades y a que todos los niños tengan la oportunidad de estudiar y formarse. Los libros y el material escolar en general tampoco se pagan. Es el centro el que suministra a los alumnos el material necesario para que puedan desarrollar su educación de la mejor manera posible. La forma de trabajar a los alumnos dentro del propio centro también es muy diferente. La equidad no solo se fomenta en aspectos económicos, sino que también es importante que todos los alumnos reciban la misma educación, independientemente de si tienen algún tipo de limitación o dificultad en el aprendizaje. Para que ningún alumno quede rezagado en el proceso de enseñanza, hay profesores de apoyo que se encargan de que estos alumnos puedan seguir el ritmo del resto de sus compañeros. Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos permite evitar un fracaso escolar estrepitoso en los primeros años de escolarización. El sistema de evaluación finlandés también varía bastante en comparación con otros países y culturas en general. Los niños no son evaluados hasta que tienen 11 años. Hasta ese momento no obtienen calificaciones y cuando ya alcanzan esa edad, sus profesores redactan unos informes con sus notas, pero estos no contienen resultados numéricos. El no utilizar un sistema de puntuación numérico hace que no se genere ese clima de competitividad extrema en las aulas que en ciertos casos puede resultar fatal para el alumnado, sobre todo en edades tempranas. Todos los aspectos mencionados contribuyen a que el sistema educativo finlandés sea uno de los mejores del mundo. De esta manera se refleja en el informe PISA. Para conocer la eficacia de todos los sistemas educativos se creó el informe PISA. Esta iniciativa comenzó en el año 2000 y dicho informe tiene como objetivo evaluar estos sistemas para intentar mejorarlos. El informe se basa en el análisis del rendimiento de los estudiantes de 15 años realizado a través de unos exámenes y se caracteriza por 7 aspectos relevantes. Se debe realizar por encargo de cada gobierno propio. Debe llevarse a cabo cada 3 años. Deben ser estudiantes de 15 años estándar y no específicos. Realizan un examen que incluye una sesión cognitiva de 2 horas y un cuestionario de otra. Solo se evalúan 3 áreas: lectura, matemáticas y ciencias naturales. Los problemas que se encuentren deben presentarse en contextos personales o culturales.
no se mide el conocimiento escolar, sino la capacidad de los estudiantes para resolver problemas a partir de sus conocimientos en cada área. El objetivo no es describir la situación escolar solamente, sino promover una mejora. Sin embargo, este tipo de análisis se enfrenta a diversas críticas. Entre ellas existe una queja sobre los tipos de exámenes, ya que son muy parecidos a las pruebas de conciencia intelectual. Es decir, se estaría evaluando poco el conocimiento y dando más valor a otros aspectos. La gran mayoría de estos exámenes son deducibles y para responder correctamente no se requiere grandes conocimientos escolares. Por lo tanto, se podría decir que los resultados obtenidos se deben más bien a las diferencias en el cociente intelectual que a sus propios sistemas educativos. Una vez nacido el informe, ya se obtiene una base de datos para poder comparar los distintos sistemas educativos. En los resultados de este último periodo, en lo que a ciencia se refiere, Finlandia ocupa el 5º puesto mundial del ranking, segundo europeo solo por detrás de su país vecino, Estonia. En el ámbito lector se posiciona 4º mundial a solo un punto del segundo, Canadá. Aquí sí podríamos decir que es el mejor de Europa en habilidad lectora. Y por último, en la tercera área analizada, matemáticas, Finlandia ocupa el 4º mejor puesto europeo. Los diferentes aspectos que llevan al éxito finlandés es, en primer lugar, la implicación de los padres. El respaldo de la familia en la formación de los más pequeños es esencial para completar su educación. Para ello, el gobierno finlandés ofrece ayudas para una correcta conciliación entre la vida laboral y familiar. Tanto el padre como la madre pueden pedir permisos de paternidad y estos pueden alargarse hasta 3 años. Por otro lado, no existe una valoración numérica, es decir, no hay exámenes, al menos hasta que los niños cumplen 11 años. De esta manera se evita la competencia y los profesores a la hora de elaborar sus informes se centran en lo descriptivo. Además, los alumnos carecen de excesos de deberes. La mayoría de los trabajos se hacen en clase y las jornadas son más reducidas, dándole bastante importancia al descanso. Otro de los motivos es la valoración social de los profesores y maestros. Un profesor en Finlandia está a la misma altura que un abogado o médico. Llegar a convertirse en docente en Finlandia requiere una gran formación profesional y tan solo se escogen alrededor del 10% de los candidatos que se presentan al examen nacional. Las jornadas son más reducidas para que estos tengan tiempo libre para poder dedicarlo a investigaciones. También hay que destacar la educación gratuita. Desde preescolar hasta la universidad se incluye todo tipo de servicios, clases, comedor, material escolar, etc.